Bien, en esta lección vamos a continuar discutiendo las propiedades de los gases. En este caso vamos a trabajar la temperatura muy levemente porque lo que nos vamos a enfocar es en la cantidad del gas. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una entidad relacionada con la energía cinética de las partículas. A nivel microscópico de la teoría cinética de los gases, eso se va a relacionar con la velocidad de la partícula, la fuerza de impacto de la partícula y por ende la presión de la partícula. A mayor temperatura se dice que las partículas vibran más y por ende viajan a mayor velocidad e impactan con mayor fuerza en las paredes del contenedor. Todas estas cosas están relacionadas linealmente. Por ejemplo, si tenemos un gas a 200 kelvins en un contenedor rígido y lo calentamos a 400 kelvins, todos esos parámetros se duplican. Al aumentar al doble la temperatura, las partículas viajan 2 veces más rápido y por eso van a impactar 2 veces más fuerte contra el contenedor, aumentando la presión 2 veces más. Vamos a tener dos unidades principales para la temperatura, aunque hay muchísimas más. Vamos a tener normalmente el grado centígrado y el Kelvin. Recuerde que Kelvin es una unidad que emerge de un apellido, de Lord Kelvin. Cuando hablamos del apellido, esa Kelvin va a ir con mayúscula, pero cuando nos referimos a la unidad Kelvin, va a ir con minúscula. Sin embargo, el símbolo de su unidad sí es una K mayúscula, sin el grado. En textos anteriores sí se colocaba el grado Kelvin, pero en tiempos recientes se ha acordado simplemente denominar a esta unidad Kelvin a secas. Y tal vez lo más importante que deberemos tener en cuenta, sobre todo para la solución de ejercicios de lápiz y papel, es que las conversiones entre unidades de temperatura no dependen de multiplicaciones o divisiones y por lo tanto no se pueden hacer reglas de tres ni factores de conversión como se hacen con otras unidades de medición, con otras propiedades de los gases. En ese caso vamos a estar hablando de sumas o restas. Para hacer la conversión vamos a seguir la siguiente regla aditiva. Para convertir de grados centígrados a kelvins vamos a sumar 273. Ya sé que formalmente el valor real es 273,15. Sin embargo, ese coma 15 rara vez es una cifra significativa. Normalmente los ejercicios de lápiz y papel se limitan a 2 o 3 cifras significativas. Es muy raro tener en cuenta 4 o 5. Por lo tanto, el coma 15 generalmente es un valor poco significativo y se redondea hacia abajo. Por eso en términos prácticos vamos a sumar 273 para convertir de grado centígrado a Kelvin y el proceso opuesto para convertir de Kelvin a grados centígrados es restar 273. Miremos el siguiente ejemplo. Convertir los siguientes datos de temperatura a Kelvin o centígrados según corresponda. Y nos dan 4 temperaturas. Entonces vamos a resolver primero los centígrados a kelvins y después los kelvins a centígrados. Entonces vamos a tomar 10 centígrados y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Simplemente rodeamos entre paréntesis el valor, afuera colocamos la unidad Kelvin, que es la que pretendo obtener, y el grado centígrado lo convierto a más 273. Y ya es simplemente completar la operación, que quedaría como 283 Kelvin. Los siguientes ejercicios del mismo tipo se resuelven de manera similar. Con 100 grados centígrados, entonces al sumar quedaría 373 Kelvin. Para el caso del proceso opuesto, lo que vamos a hacer es pues encerrar entre paréntesis y en lugar de sumar, restar. Entonces tomamos el valor Kelvin, 280, y el otro valor en kelvins, 315. De 280 a 273 la diferencia es de 7 grados. Y de 315 a 273 la diferencia será de 27 más 15 grados, que es aproximadamente 42 grados. Tenga en cuenta que ese procedimiento deberá hacerse mentalmente en la medida de lo posible, ya que es un cálculo hasta cierto punto superfluo que desgasta demasiado tiempo si lo realiza a mano todo el tiempo. Entonces lo más conveniente es cogerle práctica a esto para hacer las conversiones mentalmente o hacer directamente la suma o la resta en la calculadora si lo necesita. Ya para terminar con la temperatura, tenga en cuenta que el símbolo de la variable temperatura va a ser una T mayúscula
cursiva. Debe ser mayúscula porque el símbolo con la T minúscula no va a indicar temperatura, sino tiempo. Dos entidades completamente diferentes. Así que obligatoriamente debe escribir la T mayúscula. Ahora vamos a hablar de la cantidad de gas. Vamos a tener dos variables para la cantidad de gas. La primera medida es la masa, cuya variable es una M minúscula cursiva. Esta va a ser una medida no específica, es decir, que no depende de la identidad de la sustancia que le vamos a medir. Sin importar el tipo de sustancia, podemos determinar la cantidad de gas por medio de su masa. Sin embargo, la entidad masa no nos sirve o no es útil a la hora de hacer mediciones relacionadas a las reacciones químicas. Para ese tipo de mediciones, los químicos desarrollaron otra forma de medir la cantidad de gas y se denomina cantidad de sustancia, cuya variable es una N minúscula cursiva. Y esta medida depende de la identidad del gas. Las unidades de cada una pues son diferentes. Para la masa vamos a tener al kilogramo como unidad fundamental, así como todas sus demás unidades derivadas. La más común va a ser gramos, pero podemos tener cualquier otra unidad de masa. Sin embargo, para la cantidad de sustancia solo existe una unidad admisible y es el legendario mol. El problema realmente radica es a la hora de hacer conversiones entre masa y cantidad de sustancia. Para poder hacer esas conversiones necesitamos introducir un nuevo parámetro con dos definiciones diferentes denominado la masa molar. El símbolo de la variable masa molar es una M mayúscula cursiva y sus unidades son gramo sobre mol. La clave para el uso de la masa molar en las conversiones de masa y cantidad de sustancia radica en que tiene dos definiciones. La primera definición es la que me relaciona directamente las tres variables anteriores de la cantidad del gas. La masa molar va a ser igual al cociente entre la masa dividido la cantidad de sustancia. Por ende, sus unidades son gramo sobre mol. Tenga en cuenta que la masa molar es una variable intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de gas. Por el contrario, la masa y la cantidad de sustancia son propiedades extensivas que dependen de la cantidad del gas. Al ser una variable intensiva, eso quiere decir que la masa molar, al ser independiente de la cantidad de gas, tiende a tener valores constantes, que únicamente van a variar de acuerdo a la identidad de la sustancia. Sin embargo, la sola definición de masa molar en cuanto a la masa y la cantidad de sustancia nos es insuficiente para poder hacer la conversión. Necesitamos la segunda definición de la masa molar. Esa definición es algo más compleja que se entiende más al hacer ejemplos, pero simplemente dice que la masa molar va a ser la suma ponderada entre la masa molar de un elemento dado y el subíndice de un elemento dado en una fórmula molecular. Por lo tanto, vamos a necesitar las fórmulas moleculares de las sustancias para poder definir sus masas molares. Posteriormente podemos usar ese término y un dato para hallar una incógnita. Miremos unos cuantos ejemplos. Entonces vamos a trabajar tres ejemplos. Un gas elemental monoatómico, un gas elemental diatómico y un compuesto con varios elementos. Entonces, para el primero, nos piden la masa que se encuentra presente en cierta cantidad de sustancia de helio. Para ello lo primero es identificar la masa molar del helio. Entonces, el helio solo tiene un solo átomo porque es un gas noble y los gases nobles son gases monoelementales. Por lo tanto, no hay que sumar nada porque solo hay un elemento. Adicionalmente, solo hay un átomo y cada átomo de helio va a tener cierta masa molar. La masa molar del elemento se busca en la tabla periódica como peso atómico, que va a ser redondeado, en este caso, sin decimales. Por lo tanto, es 4. Al resolver la operación, vamos a expresar la respuesta a sus unidades de masa molar, es decir, gramo sobre mol. Una vez que tenemos el valor de la masa molar, podemos aplicar la segunda definición de la masa molar y despejamos masa, que es la que está en unidades de gramos, pasando la cantidad de sustancia a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Por lo tanto, esta es la forma que nos permite calcular masa con cantidad de sustancia.
simplemente es reemplazar. Reemplazamos la identidad de la sustancia, helio, reemplazamos su masa molar, 4 gramos sobre mol, y reemplazamos la cantidad de sustancia del enunciado, 2 mol. En el análisis dimensional, cancelamos los moles, que multiplican y dividen, y la única unidad que queda es gramo, unidad de masa, justo la variable que se pretende calcular, y 4 por 2 es igual a 8 gramos. En el segundo ejemplo, nuevamente lo primero es determinar la masa molar. Vamos a necesitar la identidad de la sustancia, que en este caso es dihidrógeno. En este caso solo tenemos un elemento, por lo tanto no hay términos para sumar, pero sí tenemos dos átomos. Tenemos dos átomos de hidrógeno, pero cada átomo de hidrógeno tiene un peso atómico aproximado de 1. Resolvemos 2 por 1 igual a 2 y expresamos en unidades de masa molar, es decir, gramos sobre mol. Una vez que hemos definido la masa molar, vamos a tomar la primera definición de la masa molar y vamos a despejar la cantidad de sustancia, porque en esta pregunta me están pidiendo los moles. Entonces paso la cantidad de sustancia a multiplicar y la masa molar a dividir, y reemplazamos. Primero que todo, la identidad de la sustancia, que es dihidrógeno, la masa dada, que son 20 gramos, y la masa molar, 2 gramos sobre mol. Cancelamos gramo que multiplique, gramo que divide, y mol que queda dividiendo una división pasa a multiplicar. 20 dividido 2 es igual a 10. Por lo tanto, tendremos 10 mol. Así pues, la masa molar tendrá tres formas diferentes: para calcular la masa molar, para calcular la masa o para calcular la cantidad de sustancia. Lo ideal es solo memorizarse una forma y despejar las demás, pero con el tiempo uno termina memorizándose todas las formas de la masa molar para ahorrar tiempo. En el último problema nos piden la masa y nos dan la cantidad de sustancia. Tiene la misma estructura del primer ejercicio y por lo tanto podemos reciclar la misma respuesta analítica, pero necesitamos determinar su masa molar. Entonces, primero que todo necesitamos la fórmula molecular, y en este caso sí tenemos más de un elemento, por lo tanto sí tendremos la suma ponderada. Entonces tengo dos átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más tengo un átomo de azufre por el peso del azufre, que es 32, más tengo 4 oxígenos por el peso del oxígeno, que es 16. El resultado es 98, que se expresa en las unidades de la masa molar, es decir, gramos sobre mol. Ahora simplemente es reemplazar. Reemplazamos primero la identidad de la sustancia incógnita, ácido sulfúrico, la masa molar que acabamos de despejar y la cantidad de sustancia dada. Ya sabemos que las unidades de mol se cancelan, por lo tanto la respuesta queda en gramos y 98 por 10 será 980. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Si les gustó, no olviden suscribirse.